Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Entre Maestros. El día de hoy estoy con un invitado que ya hace tiempo había venido, pero estamos acá estrenando un nuevo set y me Así da es. mucho gusto tenerlo por acá. Javi, ¿cómo estás? El maestro Javier, Muy bien, alias el hermano. Teacher. El famosísimo teacher. Hay que recordar que este capítulo está patrocinado por Salsas el Teacher. Shout out para teacher. Claro, claro que sí. No, Ya sabes, mi buen Mario, es un unas gusto estar salsas aquí. muy, muy buenas, la verdad. Unas salsas, descríbeme Pues mira, podría decirle que la principal característica de mi salsa es el picor, pero también el umami, el sabor ese esta cremosito, cremosita. sabroso, Muy que va bien. con todo, es para todos los tacos, dice el slogan. La verdad, están unas salsas muy ricas, muy buenas. Y claro, también recordar que estamos patrocinados por Matemario. Asesorías de matemáticas, exámenes de admisión, becas, exámenes para becas, ahí estamos, ¿no? Pues bien, después de recordar estos comentarios de nuestros patrocinadores, vamos a Muy bien, comenzar muy este bien. capítulo. Y Javi, una de las cosas que me gustaría platicar contigo es cómo va. ¿Has tenido miedo a ser docente? Totalmente. Totalmente, como todo lo que inicia, de pronto puede volverse pues un reto. Esto pues no es nada diferente a la vida misma. Hay muchas cosas que a veces nos pueden causar miedo, revuelo, diferencias. El mismo hecho, Mario, de no saber quiénes son esas personas a quienes les vas a hablar, con quienes te vas a dirigir, si vas a tener algún inconveniente con ellos. Pero creo que eso se enfoca más hacia nuestra persona misma, hacia los miedos que nosotros tenemos como personas y si somos sociables, si a veces no, si hablamos mucho, si a veces no, si nuestra voz es apacible, es atractiva, o si a veces no alcanzamos a llenar todo eso que necesitas como docente para atraer la atención del alumno. Eso Fíjate, es. fíjate que me ha tocado ver noticias y es alarmante ver la cantidad de noticias que se ha visto de alumnos que llegan a agredir a maestros. Es Totalmente. alarmante. No sé, yo quería empezarte con esa pregunta porque yo he visto pues que oye, en algún momento dices, caray, una mala calificación o Sí. una calificación no porque tú se la pusiste, Ujú. porque el alumno se la ganó y no le Sí. pareció y de repente no me vas a poner esta calificación. Sí, claro. ¿No la Sí. vas a subir? Sí, mira, es una realidad. A veces tratar de tapar dicen por ahí, el adagio, el sol con un dedo, es complicado porque queremos decir, bueno, el alumno no obtuvo o no llegó al nivel en el que quería llegar o no tuvo todos esos complementos para poder tener una buena calificación, pueden ser meritorios a que el alumno empiece a lo mejor a tener conductas disruptivas, a lo mejor a llamar la atención de una manera negativa, y eso es una realidad. Pasa con el alumno, pasa con el padre de familia también, que dependiendo el nivel que sea, si hablamos de niveles primaria, inclusive hasta secundaria todavía, hay papás que son muy cercanos y pueden llegar a sentirse pues desde aludidos, agredidos o, por qué no, hasta poder agreder al maestro en algún momento. ¿Te han amenazado? Mm, sí, sí me han amenazado. Así, así, directo. Directamente conmigo, sí, sí. A lo mejor no por calificaciones, por otras situaciones, pero que tenían que ver sí o sí con mi práctica docente. O sea, tal vez no por un 5 por un 6 o por una Ujú. calificación reprobatoria, pero sí por algo como que, profe, Sí, ¿tú qué te andas metiendo en asuntos que no te interesan? sí, efectivamente, Así de efectivamente. plano. Así, así Porque como es que va. cuando eres un maestro que te involucras demasiado en los alumnos, Ujú. pues llegas a tentar de ahí, ¿cómo se dicen esos pequeñas cosas que luego los chavos se abren con uno? O Es que sea, sabes que, Mario, el inconveniente y a la vez la ventaja de abrir esa caja de Pandora y es justo el problema que puedes obtener o la ventaja que puedes obtener de cuando te acercas con un alumno, le preguntas cosas y ves que hay necesidades en casa o ves que el alumno mismo tiene necesidades personales y te encuentras con mil cosas. Personalmente he tenido situaciones en las que yo digo, chin, este alumno por eso no aprende,
porque a veces hay situaciones en el hogar, o a veces personalmente hay situaciones en la cabeza, o ¿por qué no? Hasta algo que no puede controlar el niño o la niña, y la realidad es esa, que puedes llegar a sentirte bajo esa amenaza diferido de esto, de lo que tú le pusiste, o a lo mejor de algún llamado de atención. No quiero, si no quieres tú, pero en algún momento has sabido de cosas que no te has arrepentido, pero dices, híjole, no tenía por qué saber esto. Sí. No tenía por qué enterarme de esto. Sí, Así se es. puede platicar. Sí, claro que sí, claro que sí. A lo largo de mi experiencia he tenido, híjole, te puedo decir de más de 7 u 8 alumnos que me han hablado acerca de atentar en contra de su vida. Con eso, desde ahí, Mario, yo ya te puedo decir que sí, abres una caja de Pandora, abres situaciones, abres secretos que no sabías que la familia tenía, escuchas situaciones que no sabías que tenías que o que no escuchar, y te vuelves, pues no partícipe, pero eres una ayuda más, o puede ser un obstáculo Oye, más. pero ¿qué haces con esa información? Guardar, primero. Primero guardar. A discreción. Porque también hay ocasiones en que el niño o la niña te cuenta cosas en confianza y que sabes que no pasa nada si se quedan entre el alumno y el maestro. Pero hay otras ocasiones en que es necesario actuar y decir, este Ah, alumno o esta exacto. alumna está en una amenaza, está en riesgo. Está en Y ahí riesgo. es donde actúas. No, pues es que específicamente eso, yo creo que te cuesta saber en qué momento decir si actúo, no actúo, Ujú. y en qué momento me corresponde hacer algo y en qué Sí, momento no. sí, A quién le pasó esto? O es una bomba que me va a explotar. Y lamentablemente a veces sales hasta embarrado y cosas que a sí. veces actúas pensando bien y haciendo bien y luego pues resulta que no Ujú. eran las cosas así tal Sí. cual. Entonces sí, sí es cierto, sí te entiendo en ese punto, ¿no? De Ujú. que pues dices tú, pues ¿qué hago? ¿Qué me corre? O solamente escucho y ya. Mira, la realidad es que es muy necesario, Mario, que el docente sepa escuchar. Hay muchas ocasiones en que el niño no quiere, es más, las personas, Mario. No queremos solamente un consejo o que nos solucionen la vida. Hay ocasiones en que solamente queremos ser escuchados y punto. Y a veces el docente es esa persona, es ese papá, ¿por qué no decirlo? Y digo, no quitando mérito a toda esta gran profesión que es la psicología, pero necesitan eso, un psicólogo, una escucha, un apoyo, alguien que esté ahí para decir, ah, mira, el maestro pues, no me solucionó la vida, pero sí me escuchó, sí se interesó en mí, sí me dice todo esto que me enseña, todo esto que pone en el pizarrón, todo esto que me pide en la libreta o en donde sea, me lo pide porque sí se interesa en mí. No nada más en que yo termine, sino que también en que yo cumpla. O se interesa más en mi persona, en los temas de mi interés, a lo mejor en sus actividades vespertinas, o por qué no, hasta en él mismo, ¿sabes? Hay una constante en estos alumnos, o sea, hay una constante Sí, que tú has identificado que dices, sí. ah, mira, fulanito de tal, Juan Pérez y Rosita Pérez, tienen algo parecido, o sea, Ujú. sí tenemos algo Sí. parecido. Sí hay, Mario, y esto pues es un llamado a la atención de todos los padres de familia que esperamos estén escuchando este podcast, y es la nula atención de los padres de familia. Si el padre de familia no está ahí, Mario, el niño va a crecer como las raíces allá afuera. Le da un poquito de sol, un poquito de agua, le da a veces un poquito de tierra, a veces la pisan y simplemente crece. Mal, pero crece. Y ahí es donde nos encontramos con ese inconveniente. Si el papá es ausente por trabajo, por situaciones, somos adultos, Mario, y sabemos que el trabajo es difícil. Sabemos que es necesario traer la papa a la casa, Así pero es. también es necesario escuchar, también es necesario estar, también es necesario a veces referir con un profesional de la salud que no va a limitarse solamente a estar ahí, a ver, platícame tus problemas o lo que pasó hoy. A veces el papá cree que está presente
Cuando al salir el chiquillo de la escuela le pregunta, ¿y cómo te fue hoy? Ah, pues bien, ¿no? Cuando Y son niños chiquitos, te platican todo. No, me fue bien, la maestra dijo, el profe hizo, pero cuando van creciendo ya no. ¿Y sabes por qué? Porque la pregunta cansa. Si yo te pregunto todos los días en la mañana cómo estás, a lo mejor tu pregunta va a ser muy elaborada al principio, después ya no. se vuelve algo rutinario. Sí. Oye, estos alumnos que tú comentas, edades, ¿se puede saber? Eh, Porque es preocupante híjole, saber que un alumno, claro, digo, últimamente lo hemos visto, la tasa de suicidios en alumnos se ha aumentado, incluso la tasa de amenazas hacia sí. maestro ha aumentado, pero estos alumnos, ¿de qué edades? Híjole, Mario, O un grado en particular, es muy triste ver que antes eran solamente grados, te prepa, puedo decir, secundaria. prepa, tercero de secundaria, después segundo, después primero, y así le vamos siguiendo. Sexto, quinto, y de ahí va más para abajo, porque hay cada vez menos atención, menos calidad. Sí, a veces se quiere dar mucho y el padre de familia, y qué padre que pueda trabajar más y dar más lo que no se dio en alguna etapa de la vida del mismo padre de familia. Pero de verdad, Mario, la atención lo es todo. Estar, ser presente. Lamentablemente, como dices, es papá, mamá a veces tienen que trabajar y se quedan solos. Y veamos cómo esto impacta de una forma tan negativa en los alumnos. Y cómo haces para que un alumno que trae estos problemas de que obviamente no le interesa aprender matemáticas, no le interesa aprender nada. O sea, con esa cabeza que ya te está diciendo, si ya me quiero ir de aquí, ¿cómo te voy a poner atención a tu clase? Sí. Si ya me quiero terminar con ese sufrimiento o con esta pues soledad o lo que traiga, Javi, ¿cómo le haces para poder, para Ujú, que el chavo pues se involucre en tu clase? O sea, ujú. ¿en qué Mira, te conviertes, Javi? está tan fácil y tan difícil como el maestro quiera. Hace ratito, fuera de cámaras, yo te decía que no se te vea el hambre. Es exactamente lo mismo. Si tú como docente llegas y yo lo que espero, las reglas claras sobre el juego están bien, está muy padre. Pero llega el punto en que eso es insuficiente. Porque si tú como docente solamente quieres que el niño cumpla, 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 a lo mejor vas a crear un soldadito cuadrado, derecho, directo, que vaya a hacer las cosas, que traiga a lo mejor el material, que se comprometa a hacer, a decir, a todo, pero no va a tener autonomía. Y eso, Mario, es irreemplazable. ¿Sí? Si tú creas un alumno que entienda las razones de cumplir, ahí ya estás creando un ser humano. Esa es la diferencia entre crear un niño cuadrado, un alumno cuadrado que no sepa ni por qué está cumpliendo, a uno que sepa que es adecuado cumplir, que está bien, y a lo que iba con esta idea de que no se te vea el hambre es que el alumno vea que hay un interés genuino en él y no solamente que cumpla, que traiga, que haga, que saque 10, sino que, mira, el maestro, porque te digo porque me ha pasado, mira, con algo muy básico. Y a veces es tan sencillo como esto, a eso es a lo que me refería, tan fácil o tan difícil como tú quieras. Eh, Me pasa con algunos alumnos que ni siquiera son mis alumnos. Me pasa con alumnos de otros grados anteriores y que me dicen, profe, es que yo ya quiero que me des clases. ¿Por qué? Porque de repente hace años me acordé me recuerdo mucho una alumnita de tercero o cuarto año, que ahorita ya creció, y me decía, es que mi perrita que se llama fulana de tal. Y le digo, sí, sí, tu perrita está muy bonita, ¿no? Y ya la acaricié, me acerqué y me fui. Y no pasaron ni 3 meses, Mario. Y le digo, oye, ¿cómo está la perrita? Canelita, algo así se llama. Se quedó con los ojos cuadradísimos. Y dijo, ¿cómo se acuerda? Y pasó el tiempo y me volví a acordar y, oye, ¿y tu perrita cómo está? Y cuando ya fue mi alumna, dijo, yo quiero estar ahí. Porque esa persona que no tenía la necesidad de acordarse de este dato tan, digo, trivial, tan básico de la vida misma, se acordó.
muestras interés, Mario. ¿Cómo impacta algo tan, dices tú, algo tan sencillo o Sí, algo tan sí, sí, difícil? sí. Que verdaderamente, pues, el maestro tiene una presión administrativa, ¿no? Ujú. Tienes que hacer que los alumnos cumplas, tienen que hacer que los alumnos se entreguen, que los alumnos aprendan, que a Ujú. veces se convierte más en que entregues más que en aprender. Lamentablemente, Sí, la carga de trabajo del maestro se ha vuelto muy administrativa a veces, me ha sí, tocado ver y platicar con algunos docentes, ¿no? Pero, y el interés genuino se vuelve, pues, lo vamos haciendo de lado, como los papás, dicen los papás, tenemos que trabajar, 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 claro. que el interés genuino con tus hijos a veces termina Sí, siendo de lado, ¿no? sí, 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 exacto. Y entonces, imagínate, si para los papás es complicado darle atención a un hijo. Ujú. Ahora a ti, que tú eres maestro y tú dices tú, ay, caray, por un lado tengo director, llámese lo que tú quieras, una parte de Sí. autoridad que te está pidiendo que Juan entregue tareas y por otro lado Juan dice, yo ya me quiero, ya le quiero cortar la Ujú. suscripción a la vida. Ujú. Sí. ¿Y para dónde te haces? Pues sí. Es que mira, ¿Para dónde? O sea, la labor docente se ha vuelto burocrática. Es un proceso. Es entrega un papel, es firma aquí, es ve para allá. Y en ocasiones esta parte te voy a acomodar. de... Sí, claro, gracias. Y en ocasiones esta parte, Mario, de lo humano, que suena muy romantizado. Es que el docente tiene que dar todo, bla, bla, bla. No siempre se tiene que dar todo. A veces es un poquito de tu atención. A veces es un poquito, y era algo que yo platicaba con un alumno en particular que tuve el ciclo pasado. Le digo, no creas que yo me voy a mi casa pensando en cómo hacerte la vida imposible, en cómo regañarte, en cómo te la pasarás peor. Al contrario, a veces tomo un pedacito de mi vida personal, la de Javier, no la del docente, para decir, ¿qué estará pasando por su cabeza? ¿Cómo lo podré ayudar? ¿Será que la estará pasando mal? ¿Y si le pregunto? ¿Y si le hablo a la mamá? ¿Sabes? Porque son ese tipo de cosas las que hacen la diferencia. No solamente se llama, y esto es un tema totalmente inmenso, te puedo platicar acerca de eso, pero no solamente se llama para regañar, también se llama para resaltar esa pequeña situación en clase, ese momento en el que el alumno actuó bien. Y te digo porque hace muchos años, Mario, me pasó con una familia que el niño, bueno, no daba una, en muchos aspectos, no solamente académicos. Sí, la parte de la actitud era muy renuente a las cosas, se enojaba y decía y gritaba. Y bueno, era muy constante. Entonces, yo recuerdo que dije, bueno, voy a tratar de cambiarle. Voy a ver de qué otra manera lo puedo hacer. Y nunca se me va a olvidar, Mario, que ese día tomé la determinación de acercarme con su mamá cuando lo recogió y platicar con ella acerca de algo que yo había visto bueno en la clase. Y le dije, oiga, hola señora, fíjese que el día de hoy su hijo, le digo, quiero platicar un momento con usted. Y fíjese que hoy su hijo, pues la verdad es que se comportó muy bien, pasó esta situación con nuestros compañeros, pero la verdad creo que lo trató con mucha madurez, creo que hizo algo bien. ¿Sabes cómo se fue la señora? Llorando. Se fue llorando de felicidad. ¿Por qué? Porque me dijo, profe, siempre es llamarme porque mi hijo hizo, porque mi hijo gritó, porque mi hijo pegó y no me cierro. Yo sé que lo hace, porque lo he visto en casa, pero gracias por hacerme ver ese pedacito bueno en mi hijo. De ahí en adelante, Mario, todo el ciclo escolar se fue como mantequilla. ¿Por qué? Porque el maestro pudo ver, pudo rescatar, pudo añadir ese hallazgo importante que a veces ni siquiera nos toma mucho. A veces nada más hay que poner atención. Algo tan simple, no tan, pues no trivial, ¿eh? Pero No, sí es básico y es meramente humano. sí. Es meramente tener este tacto humano de poder hacer las cosas. La verdad yo sé que, pues, todo esto que me platicas, digo, ¿cómo llegas a casa y dices, híjole, porque son un montón de emociones al final de cuentas, son un Ujú. montón de cargas.
Y eso me está diciendo de una sola persona. O sea, tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí. grupos. Y cada grupo con 30, 40, 50 personas. Cada uno dices tú, ¿y cómo le hago para fulano? ¿Y cómo le hago para sultán? ¿Y cómo Sí. le hago para esto? Oye, y el fulanito si lo llevo y si no lo lleva, ¿qué voy a hacer? Ujú. Y estar pensando en cada persona. Yo a veces creo que la parte de la docencia está muy menospreciada en México y tal vez en otros lugares, pero Sí. aquí lo hemos visto, ¿no? Muy localmente, que como esta parte no está tan, pues, tan valorada como antes, pero estos detalles Ujú. humanos que tú, pues, nos estás mostrando, cómo le pueden cambiar. A lo mejor incluso si la persona ya andaba medio, llega no te voy a regañar, Ujú. le Sí. cambias esta parte a la persona. Sí, cambias el chip. Incluso el que a lo mejor dices tú, mi hijo es majadero, mi hijo es grosero, es así, y el decirle eso a la mamá, le cambias oye, pues tal vez no es tan grosero porque le llegas a etiquetar. Sí. ¿Y qué es lo que Sí, menos sí, sí. quiere? ¿Qué es lo que menos quiere un padre? Que etiqueten a su hijo. Así Que es. no les gusta que le estén diciendo, es que tu hijo es así. Que el niño se la llegue a creer. Ujú. Y creo que esto ayuda, abona que no le pongas una etiqueta, porque luego platicas con maestros y, sí, el peleonero. Ajá. Ah, El ya le gritón, pusiste una sí, etiqueta. sí. Y qué difícil es quitarse una etiqueta más. Y si estamos hablando de grados de primaria, llegar a grados de secundaria, Ujú. donde ya todavía la convivencia social entre ellos es más pesada, más densa, más difícil, Totalmente. donde ya pues pueden llegar incluso a agredirse a Sí. golpes, Ujú. pues qué complicado. Me platicabas también acerca de la actitud de los alumnos, Ujú. un poquito, porque no quiero, la verdad es que me gustó esto, me gustó pues esta parte bueno, no me gustó, pero qué interesante esto que dices de estas amenazas de los alumnos. Sí. Y, pero antes de cambiar de tema, ¿qué consejo le das a alguien que si llega un chavo, o sea, un maestro que está iniciando, si llega un alumno y te dice, profe, pues tengo esta situación como Ujú. la que tú, ¿qué le puedes recomendar para un maestro que tal Ujú. vez, que te digo, va iniciando en esto de la docencia o que tiene Ujú. 1 o 2 años? Primero, es muy difícil, Mario, que un alumno llegue así. A menos que de plano la Claro, carga ya esté encima, que el alumno ya no pueda y que esté a nada de hacerlo. Se te va a arrimar y decírtelo. tú ya tienes, ¿cuántos? ¿Qué? ¿20, 30 años dando clase? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 todavía son casi 10 años. Casi 10 Casi 10 años. años de docencia. Que a final de cuentas el tiempo en la docencia pues te va mejorando, ¿no? Te Sí, va... bastante, bastante, pero justo a lo que iba es, no te va a hablar el niño a veces. A veces es necesario primero observar y decir, mira, a lo mejor lo que siempre hacía, porque los niños son muy rutinarios. Y a lo mejor me estoy enfocando solamente en primaria, pero en sí todos los chavos tienen patrones, siguen Pues patrones. es que donde te desarrollas, ¿no? Donde lo Ujú. más lo ves. Así Está bien, es. está bien. Entonces, cuando ves ya un niño que casi no habla, y cuando antes sí hablaba, casi no juega, y antes sí jugaba, casi no sonríe, y antes sí lo hacía, es un foco rojo, es una alerta. Hay que acercarse, pregunta, pero no vas a preguntar, oye, ¿tienes un problema? Porque los No, niños no te van a decir eso. A veces es, oye, te he visto que casi no has jugado, ¿qué pasa? No, pues es que en mi casa a veces hay una situación, mi papá, mi mamá. Y de ahí te agarras y empiezas a preguntar, indagas. Se supone que es algo que los maestros tendríamos que saber. Es investigar, es indagar, es acercarse. Mi consejo para ti, docente, es observa, escucha y de ahí interésate. Acércate y te aseguro que puedes hacer una diferencia muy grande. No solamente las ganancias van económicas, a veces son en esa actitud, en esa emoción, el ver a un alumno crecer. Para eso somos docentes, para eso nos formamos. ¿y qué hacer con la información? Eh, Depende mucho. Es situacional. Hay Situacional. ocasiones en que vas a sí o sí retener porque hay casos de familias que es un problema que se suscitó, que acaba de ocurrir y lo mantienes.
porque tú ya sabes que el niño está seguro, que la familia lo sabe. Pero si es algo que puede ser un, am, pues, un daño, una amenaza para el mismo alumno, en ese momento lo vas a decir a tus jefes directos y de ahí en más si es necesario a la familia por la situación, porque a veces la familia lo Irlo sabe, escalando, ¿no? De ajá, acuerdo a lo... escalarlo, exactamente. Pero sí o sí, si el alumno tiene menos de 18 años, si no es mayor de edad, sí es necesario acercarse a los padres de familia y explicar, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y yo te ofrezco esto. O platícame, vamos a ver en qué concordamos y a qué acuerdo podemos llegar. Sí, Ok. eso sí es importante. ¿Y cómo alientas a alguien cuando te dice, sabes qué, yo ya... Profe, yo creo que el viernes ya... Porque incluso hay películas. Ujú. Hay películas que hasta se ponen de acuerdo de cómo hacerlo. Últimamente hasta los videos en TikTok hay gente que lo hace. O sea, Sí. incluso los mismos influencers a veces lo, lo promueven, ¿no? Por último, ¿sí? ¿Qué le dices a un alumno que está en esa situación y que te dice, profe, la verdad ya no me siento suficiente, ya palabras más, palabras menos, Ajá. ya no estoy a gusto ni con lo que estoy haciendo ni nada? ¿Cómo Ujú. lo vas? Pues mira, cuando ya agotaste todos tus recursos, que es hablar con el padre de familia, hablar con la dirección, hablar con tus jefes directos, inclusive hacer lo inmediato, yo creo que ya a partir de ahí es algo personal. Pero antes, o sea, sí, sí, sí le vas a decir, a lo mejor lo vas a escalar, Ajá. pero antes de decirle, o sea, o Ah, sea, sí, ok, sí, sí, ya, sí. ya, ya. Mira, bien, es algo que yo he aplicado mucho. Lo que vas a decir es lo que vas a hacer. Si le dices al niño voy a estar para escucharte, es porque vas a estar para escuchar. Porque hay ocasiones, y más con esto, que es, la verdad, es alguna situación muy triste y muy difícil de sobrellevar. Sobre todo ellos que van apenas, están en este inicio de la vida, están descubriendo etapas en las que no saben cómo lidiar con estas situaciones, con lo que sienten. A veces es simplemente influencia, como lo acabas de decir, de alguien más grande, alguien más experimentado y que de broma en ocasiones suelen decirlo, ah, pues es que yo ya estoy harto de la vida y ellos lo replican. Entonces es saber escuchar, saber estar y sobre todo que ellos sepan que tienen alguien para estar. Te lo digo y mis alumnos o exalumnos que me están escuchando el día de hoy, Mándales un saludo a tus saludos alumnos. a todos, cuídense mucho, descansen, son vacaciones. Algo que a mí me gustaría que ellos recordaran es que fueron mis alumnos, sí. Son mis exalumnos hoy, sí, pero siguen teniendo una persona que puede escuchar, que puede estar, que puede recordar y que si eso te va a salvar de cometer un acto inadecuado, ahí voy a estar. Voy a saber darte mi tiempo, saber darte un espacio, saber estar, simplemente. Un maestro es dentro, fuera del Ujú, salón de clases, fuera de la escuela. ujú, ¿Y cuántas veces no vas a un lugar, un supermercado, algún lugar? Y, profe, profe, ujú. ya. Sí. Y, y a veces no te puedes, no, no es como que llegues y te quites el traje del profe No, no, y no, te no, no, pones no, no. el de civil, el de no, no, o sea, llegas y a donde vayas, posiblemente te puedes encontrar un alumno. Y qué padre, ¿no? Ujú. Poder ir, no sé, a algún lugar y de repente, ah, es el maestro, o los padres de familia. Sí, Profe, qué gusto verlo. así Y es. sobre todo que les dé gusto poder saludarte, Sí, ¿no? así Esa es. parte, yo creo que es la moneda de cambio Bastante. que te deja más a veces que la misma parte Economía. financiera. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, es muy reconfortante, Mario, y es para lo que estamos ahí, si no, ¿para qué estás? Así Y yo es. es algo que he dicho, si no, eh, la docencia es tan complicada o tan sencilla como tú quieras vivirla. Si tú eres docente y estás ahí por el dinero, pues no le entres para empezar. Y segundo, si ya perdiste esa motivación por la cual estabas ahí, hay que sentarse un momento, hay que recordar,
hay que saber por qué estudiaste eso, a lo mejor por influencia del papá, de la mamá, pero saber que estás ahí disfrutando verdaderamente las cosas es una gran diferencia y te recarga las pilas, te hace recordar por qué estás ahí. Y eso es lo importante. Sí, me dejaste pues pensando muchas cosas. Javi, pues no quisiera alargar más este capítulo. Yo quisiera que pudieras darnos otro chance, otra Ujú. oportunidad, otro día, Sí, venir a con todo gusto. platicar. Tenemos varios temas que me gustaría tratar Ujú. contigo. Ya un maestro con 15, 20 años de experiencia, 10 años de experiencia, pues. Pero una persona, pues, un maestro muy, muy reconocido en su entorno social, en Gracias. su trabajo, este, recién, como se dice, ascendido incluso en su trabajo, de reconocimiento. Y me da mucho gusto que te tomes el tiempo, puedas venir a platicar con nosotros, que te escuchen estos docentes que están o que ya están cursando y que digan, ah, mira, tal vez yo tengo ese detalle también como el maestro, así lo solucionó. Ujú. Y que me das ideas, ¿no? De cómo poder tal vez solucionar. Y que en otra ocasión vengas y nos platiques por ahí, quedamos con las actitudes de los alumnos pendientes. Ajá. Me gustaría que luego poder platicar. Ujú. Sí, con Tienes la todo gusto. invitación abierta para un siguiente capítulo. Muchas gracias, ¿Sí? Mario. Y, the next one we're gonna make it in English. It's not gonna be Ah, caray. Spanish. ¿Me puedes poner los subtítulos? Sí, bueno, Mario, es un gusto siempre estar aquí. No solamente eres alguien con quien caminé en el mismo, valga la redundancia, en el mismo camino, en el tiempo docente, sino que también eres un buen amigo, te aprecio mucho y por eso estoy aquí, por esta buena amistad, por lo que le podamos transmitir a los nuevos docentes, a los viejos docentes también, ¿por qué no? Así es. Y saber que pues estamos aquí en un mismo camino y hay que hacérsela más ligera, no más difícil. Exactamente. Pues muchas gracias por venir. Recordarles salsas, El teacher, el teacher, el famoso teacher. buenísima salsa. Le pedí que trajera una salsa, pero me dijo, ¿sabes qué? Se me acabaron, ¿sabes? Pero bueno, son unas salsas cremositas muy buenas y El bueno, día que gusta. mate Mario, El ¿verdad? famosísimo Mario, que no Bien, falla. pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente capítulo, Bye ¿verdad? bye. See you. Yo. ¿Te la quieres hacer mal?